El perdón es uno de los actos más difíciles para el ser humano, pero también uno de los más poderosos. El mundo nos enseña, no perdones, guarda rencor, pero Dios nos manda a perdonar porque Él nos perdonó primero. El perdón no solo libera al otro, sino que sana tu corazón y abre la puerta a la paz de Dios. ¿Qué es perdonar de corazón? Mateo 18:35 nos enseña que así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús nos enseña que el perdón debe ser sincero, no superficial. Perdonar no es decir, ya no me importa, sino soltar la herida y dejar que Dios sane. Acuérdate que si guardas resentimiento, tu corazón se endurece. Cuando perdonas de corazón, Dios abre el espacio para la paz y la reconciliación. ¿Por qué Jesús es el ejemplo de nosotros? Porque a veces decimos que hemos perdonado. ¿Cuál es la evidencia del perdón? Vamos a aclararlo esta mañana y nos damos de cuenta si hemos perdonado verdaderamente o nos falta perdonar o no hemos sabido perdonar. Muchos decimos que perdonamos, pero el perdón ha sido superficial. Lo hemos dicho de boca o nos lo hemos acercado a alguien y dicho perdóname. Pero cuando hay una reunión y el perdón va más que todo, si vamos al caso, nos sucede mucho con nuestros seres queridos o con las personas que tenemos en el entorno. A veces estamos en una reunión o hay una fiesta o una reunión familiar y tenemos algo contra alguno de nuestra familia porque quizá nos hirió, dijo algo malo o de pronto se portó mal o de pronto marcó algo en nuestra vida y hubo un error grande que hizo la diferencia y estando en el mundo nunca nos hablábamos, guardaba resentimiento, guardábamos rencor hacia esa persona. Pero ahorita que somos cristianos, no hay necesidad que los dos sean cristianos. El que tiene que dar el paso es el que verdaderamente ha sido transformado por Cristo. Porque a veces los dos pueden estar en Cristo, pero ninguno de los dos han sido transformados por Dios. ¿Por qué saco esto a relucir para que entienda? Porque hay muchos dentro de la congregación que aún todavía aman a Dios, dicen amarlo y no pueden soportar al hermano, no pueden soportar al prójimo o aquel que los hirió. ¿Cuál es la evidencia verdaderamente del perdón? La evidencia verdaderamente del perdón es cuando tú hablas con la persona, le pides perdón y lo perdonas y esa persona necesita un favor de ti, necesita algo de ti, tú no cierras tu corazón o recuerda, ¿yo cómo lo voy a ayudar? ¿Para qué? Si con todo el daño que me hizo. Igualito yo ya lo perdoné, cada quien por su lado, desde lejos mejor. El perdonar no me quiere decir a mí que yo lo tenga que tener cerca. ¿Sabes algo? ¿Sabe quién pone eso en tu corazón? El enemigo. El enemigo ciega el perdón y a veces creemos que solamente con decir ya yo perdoné, hemos perdonado. El perdón tiene que tener una acción. La acción es demostrar verdaderamente si hemos perdonado. O se nos olvida que la palabra del Señor dice que si tu enemigo te pide agua, dale de beber. Y si te pides que camine 2 millas, camínalas con él. Y si te pide tu capa, no se la rehuses. Porque haciendo eso amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Que verdaderamente, aunque nos haga el daño, aunque sabemos que no es la persona correcta, que no es la persona que nosotros creemos o esperamos que sea, y es lo contrario, nos puede herir, pero a pesar de eso tenemos que amarla, verdaderamente perdonar sus acciones. Pedro se lo preguntó al maestro, maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y él le dijo 7 veces, él dijo no te digo 7, sino 70 veces 7. Imagínate la cantidad de veces que tienes que perdonar a tu hermano. Si nada más no somos capaces de perdonar una sola vez, pero cómo nos gusta que Dios nos perdone, cómo nos gusta que Dios perdone nuestras ofensas, nuestros errores. Pero recuerda que la palabra dice que así como vosotros perdonáis a vuestros hermanos, así mismo Dios nos va a perdonar. Si tú no perdonas de corazón, Dios no te va a perdonar tampoco.
¿Por qué la evidencia más grande es Jesús? Porque Jesús nos enseñó. Jesús sabía quién era Judas. Jesús sabía que Judas era traicionero, que sustraía de la bolsa. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Y más, sin embargo, nunca Jesús cambió con Judas. Aún comía del mismo plato, estaba ahí con él. Y vemos que casi en lo último que le dice, cuando Satanás entró en Judas, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y más sin embargo, que cuando lo vio en el Getsemaní, ¿qué le dijo? Con un beso, amigo. Mira lo hermoso que es el perdón, que es el amor verdaderamente. Que le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Qué amor tan inmenso, qué perdón tan grande tenía Jesús para con nosotros, que aún sabiendo que lo entregaba ni siquiera le dijo falso, hipócrita, estando conmigo todo este tiempo me ibas a vender. No. Él siempre fue la misma persona con Judas, él siempre, y por eso vemos que el mismo remordimiento lo llevó a ahorcarse, porque sabe que cometió un error grandísimo. Vemos que Jesús, cuando estaba en la cruz, ya montado en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira ese amor tan grande, ese perdón tan grande de Jesús. Y si Él lo hizo, se hizo carne por nosotros, para enseñarnos que también nosotros podemos perdonar. A veces alguien nos ha ofendido, alguien cercano, lejano, y ni siquiera lo llamamos para pedirle perdón. Esperamos nosotros que esa persona nos llame para que le pidamos perdón. Eso no va a suceder, porque el que conoce la palabra eres tú. Si tú verdaderamente has sido transformado por Dios, eres tú el que tienes que dar ese paso, aunque te duela, aunque no quieras, y decirle perdóname, porque quizás te ofendí, quizás cometí un error, quizás hice que mis acciones hicieran que tú te portaras así conmigo. Te pido perdón porque no actué de la mejor manera, aunque la persona haya cometido el error. Ahí donde que tú has mostrado una acción de perdón verdaderamente. Y cuando esa persona, aunque la tengas cerca, necesita algo de ti, no se lo niegues. No seas indiferente. Muchos a veces ni siquiera se congregan porque un hermano le hizo un error y como están en la misma congregación dicen, no, para que no se ofenda yo me voy para otro lugar. Es triste. Quiere decir que no hay evidencia de que verdaderamente es perdonado. Porque ¿cómo vas a hacer en el cielo, aunque busques de Dios en otra iglesia, si no soportaste a tu hermano en la misma congregación? Déjamelo decir. Te lo digo con todo el corazón, para el cielo no vas a ir, porque no has perdonado. Y la palabra de Dios no puede ser cambiada por tus decisiones o por lo que tú piensas. La palabra de Dios se tiene que cumplir porque es la que nos va a juzgar a nosotros. Porque así como nosotros perdonamos, también el Señor nos perdonará. Acuérdate que Colosenses 3:13 nos enseña que soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Cristo es nuestro modelo de perdón. Acuérdate que Él es el modelo y lo coloco a Él para que no digamos, no, es que es fácil decirlo, es fácil. Porque quizás a ti no te hicieron eso, pero a Jesús que le hicimos de todo, lo escupieron, lo negaron, lo maldijeron, y más sin embargo, Él perdonó. Pedro lo negó, Pedro lo maldijo, porque si usted se pone a ver el contexto en hebreo, dice que Pedro maldijo a Jesús cuando le preguntaron que Él era uno de sus discípulos, y dijo, yo no conozco a ese hombre, porque lo maldijo. Y más sin embargo, Jesús cuando lo vio después en la orilla del mar, que estaba comiendo pescado, no vemos a Jesús que le dijo, falso, me negaste. No, le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Porque nos está enseñando que es el verdadero amor, que es verdaderamente perdonar, porque en el perdón es donde verdaderamente demostramos el amor. Y el amor cubrirá multitudes de pecados y es la parte más difícil para el ser humano,
perdonar. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Hasta nos ponen a nosotros a elegir de perdonar y caminar 10 kilómetros y creo que es más fácil decimos, no, yo camino 20 kilómetros. Pero el perdón es donde nosotros nos cuesta. Pero ¿sabe por qué? Porque el perdón libera tu corazón. El perdón saca de tu corazón esas ataduras. El perdón hace que tú seas una persona diferente y puedas ver el mundo de manera diferente cuando verdaderamente decides perdonar. Acuérdate que el perdón rompe las cadenas del rencor. Una persona que guarda odio vive atada, pero quien perdona vive libre. Cuando perdona no solo liberas al otro, sino que tú mismo quedas libre y sanado. El perdón no es fácil, pero es necesario. Jesús nos enseñó que perdonar es reflejar el amor de Dios. Perdonar de corazón, perdonar como Cristo y perdonar para ser libre. Recuerda que perdonar no significa olvidar el daño, significa recordar que Dios ya te perdonó primero. Por eso perdona. Espero que este mensaje sea de edificación para tu vida. Entra en oración y dile, Señor, enséñame a perdonar y amar como tú me amas, para verdaderamente ser un hijo, una hija tuya y vivir conforme a tu voluntad y que tu propósito se cumpla en mi vida. Ayúdame. Y vas a ver cómo Dios te va a dar la estrategia para poder dar ese paso al perdonar. Comparte este mensaje, suscríbete, para que también otros puedan ser edificados y puedan entender la necesidad del perdón.